Buenas tardes, doctor. Somos el grupo número 4. Nuestro tema de presentación es la lucha por la inclusión, el derecho a la educación para todos. Tenemos el proceso el 18-2022-02-10-2040. Vamos a dramatizar familia versus unidad educativa. Gracias. Buenos días, rector Sandoval. Vengo a matricular a mi hijo para séptimo año. Aquí tengo los documentos requeridos como cada año. Señor Andrade, lo lamento, pero su hijo no tiene cupo. Usted no llenó el formulario de separación de cupo del año anterior, el año pasado, y de acuerdo a nuestras normas, su plaza ha sido liberada. Formulario de separación de cupo. Rector, llevo años en este colegio y nunca me han pedido eso. Siempre me dijeron que la matrícula era automática. No entiendo por qué ahora me dicen eso. Ese fue un requisito que enviamos por correo y en una circular el año pasado. Todos los padres estaban informados. Pues yo la verdad nunca recibí esa información. Y aunque fuera cierto, mi hijo tiene discapacidad del 40%. No puede tratarlo como cualquier estudiante. Él necesita su estabilidad, su rutina y sus compañeros. No puede dejarlo sin educación por un trámite administrativo. Señora, le entiendo su frustración, pero ya hemos tomado nuestra decisión. Tenemos otros estudiantes con necesidades especiales y no podemos aceptar más. ¿Está diciendo que mi hijo por tener discapacidad no puede estudiar? Eso es discriminación, señor rector. Esto no se va a quedar así. Me voy a dirigir al Ministerio de Educación para que me ayuden a poner la denuncia. Buenas tardes, señora. ¿En qué le puedo ayudar? Buenas tardes. Estoy aquí porque el colegio le ha negado la matrícula a mi hijo, sin ninguna razón válida. No tiene excusa lo que me están haciendo. Él tiene derecho a estudiar como cualquier niño. Señora, entiendo su preocupación. Déjeme revisar el caso. Efectivamente, aquí dice que sí tiene el colegio cupos disponibles. Rector, ¿puede explicar por qué ha negado la matrícula? Ya lo explicamos, la madre no siguió el procedimiento, no podemos hacer mayor excepción. Pero el derecho a la educación no es opcional. Si tienen cupos, deben aceptar al niño. Entonces, ¿el ministerio va a obligar al colegio a aceptarlo? Podemos recomendarlo, señora, pero la institución es privada y toma sus propias decisiones. Entonces, ¿de qué me sirve venir aquí si no va a garantizar el derecho de mi hijo? No me voy a quedar con los brazos cruzados, voy a llevar esto a la justicia. Me dirigiré a donde mi abogada para que me ayude a poner la respectiva denuncia. Buenas tardes, abogada. He intentado todo y no me dan solución. Mi hijo no puede quedarse sin estudiar. Hablo con el colegio, con el ministerio y nadie hace nada. Buenas tardes, señora. Entiendo mucho su enojo. Dado que hemos agotado todas las instancias administrativas y el colegio sigue negando el derecho a la educación a su niño, presentaremos acción de protección ante la justicia en este claro caso de vulneración de derechos. Le agradezco mucho. Voy a llegar hasta el final porque mi hijo merece justicia y no me voy a rendir. Sí, con todos los papeles que hemos adjuntado, podremos llegar a la justicia. Buenas tardes, muchas gracias. Tomen asiento. Les saluda la doctora Jacqueline González, juez titular de esta unidad judicial de Ambato. Este es el día y la hora que tenga presente una audiencia acostada por las partes procesadas. Se abre la audiencia para el día jueves 12 de agosto del 2021 en el caso de acción y protección interpuesta por la señora María Cristina Andrade a favor de su hijo Tiago Pineda en la unidad educativa Celite. Y iniciamos, y el ministerio, con protección, escuchar los aleatos de cada parte. Tiene usted el uso de la palabra la abogada de la madre. Buenas tardes, su señoría. Hoy estamos aquí porque se ha vulnerado el derecho a la educación de Tiago Andrade, un menor con discapacidad del 40%, que sin ninguna razón válida fue excluido de la unidad educativa CELI, donde ha estudiado durante años. La educación la Constitución del Ecuador es clara. En cuanto a la educación, en el artículo 26 establece que la educación es un derecho fundamental, lo que significa que no se puede negarse ni condicionarse injustamente. Además, en el artículo 35 menciona que los niños con discapacidad deben recibir eh, atención prioritaria en todos los ámbitos, esto incluyendo a la educación. Esto quiere decir
que en lugar de hacer más difícil su acceso a las escuelas, las instituciones deben facilitarlo y garantizar su estabilidad. El colegio alegó que la madre no llenó un formulario administrativo, pero en el artículo 11 del numeral 2, en la Constitución deja claro que no se puede discriminar a ninguna persona por ninguna razón, incluyendo la discapacidad. En este caso, lo que han hecho con el menor es una forma de discriminación indirecta, porque le impidieron estudiar por un simple trámite burocrático. Además, en el artículo 47 indica que el Estado y las instituciones educativas deben garantizar la educación inclusiva, asegurando que los niños con discapacidad puedan estudiar en igualdad de condiciones. Además, en la LOEI, en el artículo 4, eh, refuerza el acceso a la educación debe ser igualitario, sin barreras para los grupos vulnerables. Eso significa que en el colegio no tenía ninguna razón justificada, válida, para negarle la matrícula al menor. Por lo tanto, solicitamos a usted que ordene la inmediata reincorporación del menor a la institución educativa y además que se reconozca la violación de derechos con una recompensa económica por los gastos que ha incurrido la madre, debido a la negligencia del colegio. Eso es todo, su señoría. Siendo así escuchada la parte de la abogada, en el uso de la palabra, la abogada de la Unidad Educativa Celite. Señoría, con su debido respeto, la Unidad Educativa Celite no ha vulnerado los derechos del menor. Por el contrario, ha actuado conforme a su reglamento interno y a la normativa vigente. La Ley Orgánica de la Educación Intercultural, artículo 132, faculta a las instituciones particulares a administrar sus cupos y procesos de admisión según su normativa. Asimismo, el Reglamento General de la LOEI, artículo 37, permite que las instituciones privadas organicen sus matrículas según sus capacidades operativas. En este caso, la madre no completó el formulario anual obligatorio para la continuidad del cupo, lo que llevó a su reasignación conforme al procedimiento regular. Además, la institución ya atiende a otros estudiantes con necesidades especiales y actualmente no se puede aceptar más sin afectar la calidad educativa. Por lo expuesto, solicitamos que se desestime la acción de protección y se respalde la autonomía institucional de la Unidad Educativa Celite. Muchas gracias. De igual manera, escuchadas las palabras de la abogada de la institución, le doy el uso de la palabra a la representante del Ministerio de Educación. Gracias, su señoría. Después de una investigación realizada por el Ministerio de Educación, hemos determinado que la Unidad Educativa Celite sí tenía cupos disponibles al momento de la solicitud de matrícula del menor, pero se ha decidido negársela. Esto es una violación del artículo 341 y 344 de la Constitución, que establece que el Estado es responsable de garantizar el acceso a la educación sin discriminación. Aunque la institución es privada, está sujeta a leyes nacionales y no puede negarse el derecho a la educación arbitrariamente. El colegio argumenta que la madre no llenó un formulario, pero una norma administrativa no puede estar por encima de un derecho fundamental como la educación, especialmente cuando se trata de un niño con discapacidad. Por estas razones, el Ministerio de Educación apoya la acción de protección y solicita que el tribunal ordene la reincorporación inmediata del menor. Siendo así, terminadas las partes tanto como de los abogados y de la representante, en este momento procedo a revisar la carpeta de... Después de escuchar atentamente los aleatos de cada parte, examinar las normativas aplicadas a las evidencias presentadas de esta audiencia, en primer lugar debemos enfatizar que la educación no solo es un derecho, sino también un privilegio para los estudiantes, ya sea con o sin discapacidad. La Constitución del Ecuador, en el artículo 26, establece que la educación es un derecho fundamental para los grupos prioritarios y deben recibir atención especial. También siendo así, la Unidad Educativa Celite negó la matrícula al menor Tiago bajo argumentos de que su madre no llenó un formulario de separación. Sin embargo, el tribunal consiste en los requerimientos administrativos. Tanto así que también en el artículo 47 se establece que el Estado se garantice el acceso a la educación a las personas con discapacidad y a todos los niveles de aprendizaje y enseñanza. Por otro lado, tenemos la LOEI, la Unidad Intercultural, en el artículo 4, señala que se debe ser inclusiva, equitativa y garantizar el acceso para todos los estudiantes. En cuanto al Ministerio de Educación,
es bien cierto que se realizó una investigación con la recopilación de todos los datos antes para garantizar que el colegio acepte la matrícula del menor. En base a esto, el tribunal ha decidido lo siguiente: la obligación a la matrícula ordena a la unidad educativa Celite la matrícula inmediata y que la acepten al menor Tiago Andrade en séptimo año de educación básica. Tenemos la reconocimiento de vulneración de derecho. En este tribunal se reconoce que la negación de matrícula del menor fue constituida una vulnerabilidad de derechos fundamentales. Dado así, la madre tuvo que recurrir a educación extracurricular con sus derechos y fundamentos que el colegio incumplió. La ley de educación al no garantizar el acceso al estudiante. Dado así, la madre del menor tuvo que recurrir a educación extracurricular, evitado que el niño perdiera un año de educación básica. Tenemos así con una recompensación económica de 10.931,20 por los gastos de la educación. Por otro lado, tenemos los 13.554,75 por gastos legales. El Ministerio de Educación se suspendió el cumplimiento de esta sanción. También tenemos que la advertencia de la unidad educativa Celite, en este caso, reinicie las prácticas de impacto al acceso a la educación al menor, ya que es con una discapacidad del 40%. Se hace justicia a favor del menor Tiago Andrade Pineira y se realiza la garantización de su educación. Bueno, finalmente, con esta decisión es un paso muy importante en la defensa de los derechos de los niños con discapacidad. La educación debe ser accesible para todos, sin distinciones ni barreras injustificadas. Después de tantas luchas, finalmente mi hijo podrá volver a la escuela. Agradezco a la justicia por reconocer su derecho y espero que esto se evite en otras familias y pasen por lo mismo. Acataremos la decisión del tribunal y tomaremos las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Aunque no comportamos de todo esta resolución, cumpliremos con lo ordenado por el tribunal. Esta sentencia nos obliga a fortalecer la supervisión y asegurar que todos los casos como estos no vuelvan a repetirse. La educación es un derecho y no debe ser negada bajo ninguna circunstancia. Siendo así este caso, se nos recuerda que los derechos de los niños deben estar por encima de cualquier formativa administrativa, tanto para la educación inclusiva. Es un compromiso que todos debemos asumir y no discriminar a los niños y niños con discapacidad. La conclusión de este caso sería: el fallo judicial en este caso reafirma que el derecho a la educación, especialmente para niños con discapacidad, no puede ser condicionado por requisitos administrativos que generen barreras de acceso. La decisión del tribunal subraya que ninguna normativa interna de una institución privada puede estar por encima de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. La negativa de matrícula basada en un trámite burocrático se consideró una forma de discriminación indirecta, ya que no tomó en cuenta la vulnerabilidad del menor y la necesidad de estabilidad en su educación. Además, la sentencia establece un precedente importante al ordenar la reincorporación inmediata del estudiante, el pago de una compensación económica y una mayor supervisión por parte del Ministerio de Educación. Esto refleja la responsabilidad tanto de las instituciones educativas como del Estado en garantizar el acceso equitativo a la educación y evitar que procedimientos administrativos sean utilizados como pretextos para excluir a estudiantes con necesidades especiales. Educación para todos.